Comenzamos entonces con nuestro segundo bloque de la noche de hoy y estamos nuevamente con don Marcial García, a quien he tenido la tremenda satisfacción que un amigo desde Buenos Aires, Argentina, me llamara hace apenas 48 horas diciéndome que lo había visto en Edubaires Televisión. Ustedes saben que nosotros ahora, gracias a Dios, estamos para nada más ni nada menos que 204 países del mundo a través, reitero, de Edube TV Internacional online, por supuesto para todos aquellos habitantes de habla hispana que están desparramados en los 5 continentes. Y con nuestro buen amigo Marcial, mi amigo, reitero, desde la Argentina, me felicitaba y me decía que le transmitiera esa felicitación a el amigo Marcial, tan humilde como siempre, no le gustan los ditirambos tremendos acerca de su persona, pero este amigo me decía, Luis Eduardo Mainero, así se llama, le decimos Polo. Milton, no te olvides entonces de felicitarlo por la hermosa nota que pude observar entonces en este canal argentino. Buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias a tu amigo, pero que no se ceda. Hoy vamos a conversar vamos a seguir prácticamente conversando aquello un poco, a pesar de que no es lo mismo, de la explotación infantil, porque hoy vamos a hablar de lo que es la deslocalización industrial, descolocarse, salirse, ¿no? Esas multinacionales que se van a otros países, se deslocalizan industrialmente. Ya Marcial nos explicará por qué. Pero entonces, Marcial, la primera pregunta es un poco que le expliques a la gente qué es entonces una multinacional y dónde operan por lo general. Bueno, pues en la raíz misma etimológica de la palabra, pues son empresas suelen ser un capital amplio y además de una producción diversificada que actúan pues en muchos países. ¿Dónde? Pues lógicamente los que les sean más favorables. Lógicamente producir en aquellos que la materia prima cueste más barata, que haya menos restricciones por leyes laborales y que sea más bajo, por no decir de miseria, el sueldo, y vender pues en los más comercializados, en los más consumistas y en los más avanzados, a ser posible que vender además en divisa fuerte. Bueno, estamos hablando entonces ahora de deslocalización industrial. Entonces, antes había lo que se puede llamar una localización industrial. ¿Cómo era entonces esa localización antes de la crisis que estamos viviendo actualmente? Lógicamente, como toda actividad humana, tiene una trayectoria histórica muy clara. Empezó la revolución industrial, empieza en la Inglaterra, no en la Gran Bretaña, sino en la Inglaterra de fines del 18, donde hay pues una cantidad de gente que dispone de un capital saneado y donde empiezan a plantearse, sobre todo a través de las nuevas ideas que habían surgido del racionalismo y de la ilustración, pues a plantearse un poco la producción a gran escala para la mejora y lógicamente para la ganancia, puesto que el impulso es un impulso capitalista, no es un impulso benefactor ni dedicado a obras de caridad. Lógicamente lo que se pretende es hacer una serie de producciones, inventar, porque anteriormente la etapa preindustrial, lógicamente, salvo unos pequeños atisbos que hubo en el Renacimiento de gente, de grandes inventores que estaban ahí detrás también de ese gran capital que había en la época del Renacimiento, pues entonces lo que se pretende es hacer toda una serie, primero de infraestructura y luego de producción, fundamentalmente de los productos de primera necesidad, alimentación, vestido, calzado, etcétera. Y
conforme el tema tiene, lógicamente tiene éxito, porque se fundamenta en unos principios muy claros y bueno, pues entonces a partir de ahí lo que hace la industria es diversificarse, y ya esa diversificación, como hay competencia, lógicamente se va diversificando en función de el abaratamiento de mano de obra, del abaratamiento de la materia prima y del encarecimiento del producto que salga, y la competitividad que exista entre eso. De esa manera, pues lógicamente, aunque al principio salió en esta Inglaterra alrededor del hierro y el carbón fundamentalmente, que eran las bases sobre las cuales se va a edificar el resto, ya en época industrial plena y en la época postindustrial, que es la que nos encontramos, pues desde luego eso está clarísimo. ¿Qué ha pasado con este asunto? Pues que en muchos sitios ha dejado de ser un negocio el tener una fábrica, y eso lo hemos estado viendo, pues por ejemplo a nivel del automovilismo. España empezó con una franquicia de Italia. Bueno, la verdad es que el primer avance de la industria automovilística española, que fue una pena que no se siguiera, y no se siguió fundamentalmente por la guerra civil nuestra y por la Segunda Guerra Mundial, pero España empezó siendo uno de los países punteros de la industria del automóvil. Aún los que sean aficionados al motor, yo no lo soy, pero como aficionado a la historia, pues lógicamente lo conozco. Ahí hay un ejemplo, como es el Hispano-Suiza, en sus distintos modelos, que aún hoy día se considera pues a la altura de un Rolls o a la altura de cualquier otro de los grandes coches de los primeros automóviles de los primeros años 30 y 20 y 30. Entonces, pues lógicamente esa industria, pues como te digo, en los años 60, la SEAT, una franquicia italiana de la Fiat, empieza con el apoyo del Estado, es una industria estatal, va a dar muchísima mano de obra, es la causante del primer despoblamiento rural. La gente acude como mosca a las ciudades atraídas por ese mito de Jauja, o el Dorado, de otros tiempos, y lógicamente pues empieza a producirse en masa y en cadena, que es una de las claves de lo que para que una de estas multinacionales funcione bien, y empieza a funcionar. ¿Qué ocurre? Que se llega a un momento de adelanto y sobre todo de evolución y de bienestar social, y entonces lógicamente la mano obrera ya no está en cualquier condición, exige su derecho. Al exigir su derecho encarece. La producción del acero, pues España debe haber sido uno de los países punteros del mundo por las políticas internacionales, no solo la nacional sino la internacional. Pues sabes que se hizo un desmantelamiento total. Primero se empezó por Sagunto, luego se siguió por Bilbao, y actualmente pues la industria metalúrgica española, digamos de primera línea, pues prácticamente es inexistente. ¿Qué es lo que se hace ahora? Pues esas grandes fábricas, esas grandes empresas se llevan a los que eufemísticamente me hace una gracia terrible, se llaman países emergentes. Porque, claro, no se pueden llevar a un país de tercer mundo, por una razón fundamental, la mano de obra. Un tipo de fábrica de ese tipo necesita una mano de obra especializada. No solo el que esté a pie de producción y de planta de fábrica, sino de mandos intermedios y sobre todo de ingenieros y de personas que hagan funcionar eso. Pero en estos países emergentes sí que los hay, y la mano de obra y esa mano de obra especializada y la mano de obra, digamos, normal, pues es muy barata. Por lo tanto, abarata la producción, por lo tanto, abarata la posibilidad de venta y por lo tanto la competitividad. Es así de sencillo. Los que manejan los dineros sabemos, tienen muy buena cabeza. Justamente yo te iba a preguntar acerca de cuáles son las verdaderas causas, en este caso España, para que una empresa española entonces diga: vamos a deslocalizarnos, vamos a irnos hacia otro lugar. ¿Cuáles son las verdaderas, yo diría las únicas causas que hacen entonces que esa empresa busque zafar
en este caso de la península ibérica? Pues mire, pues es muy sencillo, incluso no se necesita el lenguaje oral. Así de sencillo. El dinero, lógicamente, la industria la mueve el dinero en busca y captura, de caza y captura de más dinero, y sobre todo un dinero fácil y no fiscalizable. Estamos en un país que, por las circunstancias a las que nos ha llevado nuestro choricismo particular y otra serie de cosas, pues se necesita una fiscalización con mano de hierro. Lógicamente eso ya no es negocio. Entonces Land Rover Santana se largó de un sitio diciendo que otro, en Zaragoza otro tipo, en otro sitio. ¿Y entonces dónde se las llevan ahora? Pues donde sea más barato. A nivel de gran política comercial, pues se hace ver a la gente que es tonta, o que suponen ellos que somos tontos, de que se hacen favores. Entonces decir, pues no, es que la Merkel va a presionar para que la Volkswagen siga trabajando en España. Eso usted Freire Espárrago, hombre. No diga tonteces ni sandeces ni tontunes, porque no, eso lo que se mueve es el simple y llano beneficio, la plusvalía. ¿Hay plusvalía? ¿No hay plusvalía? Yo me puedo quedar 5 años más. Tú me puedes presionar para decir que me quedo. Tú quedas muy bien como político de cara a tu votante, pero el que se queda bien soy yo. Porque tú me estás dando bajo mano toda la cantidad de compensaciones, no solo en dinero contante y sonante, sino pues de otras cosas que de abaratamiento de seguridad social, de 100.000 cosas que se hacen. Tú me mantienes ahí, manténme 3 años más. Ahora, yo me voy a poner en el plano del tonto que hace un momento... si es que somos todos, porque es que además tenemos la poca la poca seriedad de algunos sabiendo eso, luego seguir haciéndole el juego, porque en la democracia el juego se hace votando. Pero Marcial, y si yo me creo, o sea, yo te voy a preguntar cuáles son las ventajas que obtienen con la deslocalización. Pero la intuyo. Bueno, pero resulta que siendo tonto, yo puedo pensar, Marcial me habló hace 15 días acerca de la industria textil, por ejemplo, ¿no? Todos sabemos, no quisimos dar nombres, pero quiénes son. Pero de todas maneras, digo yo, y siendo tonto, y no se habrán ido hacia países emergentes por ventajas competitivas, porque entonces quieren, o hay otras industrias textiles dentro del país que venden sus productos a un cierto nivel, digamos, de costo, y ellos, al deslocalizarse y encontrar mano de obra más barata, hacer las cosas más baratas, entonces lo hacen, digamos, obligados por una ventaja competitiva. ¿O cuáles son las ventajas? Hombre, si tú hablas desde la óptica del mercado, de la sociedad de mercado, pues más o menos sí sería así, pero es mucho más sencillo. Mira, una empresa, una industria de cualquier tipo, no solo textil, metalúrgica, alimentaria, de lo que sea, del primer mundo, tiene la ventaja que tiene una extraordinaria planificación y una extraordinaria, digamos, base técnica. Mientras que las posibles que le podrían hacer competencia de estos países emergentes, pues no tienen ni esa calidad técnica ni esa facilidad de producción que tiene esto. Entonces, ¿qué es lo que buscan ellos? Pues buscan precisamente con su tecnología punta, con sus conocimientos, con las buenas materias primas que hay al sitio donde se va, y la facilidad de la mano de obra, y la facilidad de las leyes que están obsoletas o no existen de protección al obrero, a la mano de obra, por si la palabra obrero a alguno le pudiera resultar demasiado revolucionaria, pues así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues llevárselos, desplazarlos, porque tú aquí en un país del primer mundo, cualquier empresa está perfectamente organizada, y una de las cosas primeras que se mira son leyes justas que amparen a ambos campos, tanto al que pone su dinero, que no lo vamos a dejar, pero también al que ayuda a que ese señor gane más dinero, es decir, al capital, pero también fundamentalmente al más desvalido, que es la mano de obra.
Entonces tú intentas hacer una cosa como fuera de norma, como podría ser echar una horita extraordinaria. No, pues es que vamos a cumplir el pedido, porque va a aceptar. No, pues sí, va a entrar el chico, y el chico a lo mejor tiene 12 años. ¿Por qué? Pues porque las leyes de ese país a lo mejor ni lo contemplan, y si lo contemplan, pues los que son encargados de hacerlas son los bastante corruptos para que con una ligera pasadita de mano engrasada, pues hagan vista gorda. Pues, sí, eso es la vieja historia de la humanidad. Ahora, Marcial, en todos los países del mundo, evidentemente, hay administraciones públicas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, las hay en España, las hay en esos países emergentes, por llamarlos así. Perfecto. Entonces, la pregunta sería, ¿qué políticas si se están tomando? ¿Qué políticas están tomando esas administraciones públicas, tanto españolas como extranjeras, para evitar esto? Son pura falacia todas las que se tomen, si es que se toman algunas. Y es simplemente una labor de maquillaje. Aquí lo que se trata es la fuerza del poderoso, y en este caso, ya lo decía don Francisco de Quevedo, el poderoso caballero don dinero. Los demás son sus fieles lacayos y sus fieles servidores. Entonces, sí, en los países supuestamente democráticos, en los países occidentales o de un criterio occidental, pues todos tenemos más o menos racionalizado la división de poderes, y que el poder legislativo va a hacer unas leyes justas y el poder judicial las va a aplicar. Ese criterio es de real y práctico de 10, 15 países, y a lo mejor me han sobrado algunos. Supuestamente real, pues de unos 30 y tantos o 40, pero ¿y el resto? ¿Y el resto de los países del mundo? ¿Dónde está? Vamos, es un juego de niños con un final de pesadilla, que el pobre cada vez será más pobre y además más jodido, con perdón de la expresión, porque todos sabemos que de arar uno el campo o de cavarlo, pues te dolerán, te saldrán troces o te saldrá tal. Pero ni vas a pillar un cáncer de pulmón, ni vas a coger unos eritemas que te van a llevar al otro barrio por manejar ácidos, por manejar nada, que eso es la industria la que la proporciona. Entonces, ahora, Marcial, también se me ocurre algo que estimo es tremendamente importante. También en todos los países del mundo existe lo que se llama el cuarto poder, o sea, la prensa, la prensa escrita. No, por favor, vamos a cambiar de otro sitio. Es que ¿no viste Ciudadano Kane? Parece mentira. Yo creo que eso es la única película medio decente que han hecho en Estados Unidos. Contanos. Pues hombre, el poder de la prensa se vende al que mejor le paga. Había un gran político español, que hay poco, se llamaba don Salvador de Madariaga, que decía que la masa era una hembra en celo y se iba con el macho que mejor hacía la rueda. Entonces el cuarto poder te hace de la verdad mentira. Un día vamos a leer tranquilamente la letrilla de Poderoso Caballero, don Dinero, don Francisco Quevedo y Villegas, que hace de la verdad mentira y de la mentira verdad. Entonces vamos a olvidarnos del cuarto poder, que a veces es uno de los peores enemigos, porque lógicamente está alineado y es colaboracionista de que te está haciendo la puñeta. Hemos hablado no hace mucho tiempo acerca de globalización. Entonces, ¿cómo podríamos o cómo se podría hacer, por ejemplo, para que España fuera un polo de atracción para empresas extranjeras para venir entonces a instalarse aquí en la península ibérica? Yo creo que España no necesita de instalación de industrias extranjeras. Aquí en Moratalla siempre se ha dicho, cuando la gente hablaba algo, y ya sabes que en Moratalla nos gusta mucho hablar, sobre todo alrededor de una barra a partir de medianoche, y todos los grandes salvadores de la situación de Moratalla, que hay muchos, durante unos años su respuesta siempre era la misma: es que hay que hacer fábricas. ¿Fábricas de qué? ¿Y para qué? España tiene unas peculiaridades, unas características. España tiene una industria maravillosa, si supiese que hace. Creo que
afortunadamente se está llevando bastante bien, es un ejemplo a nivel mundial, que es la industria turística. ¿Y sabes por qué? Porque no está en una sola mano, sino que está en muchas manos. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque está en esa industria de tipo familiar, que también ha funcionado en muchísimos sitios. Y está esa industria con las nuevas, digamos, incorporaciones, con las nuevas aspiraciones de la gente, con la diversificación de todo lo que ella puede suponer, arrastraría consigo toda una serie de cosas que haría a muchos sitios, como por ejemplo Moratalla, pues no vamos a decir un Edén y un foco de riqueza, pero sí un sitio donde vivir agradable, bien y honestamente, que es muy importante, agradablemente, bien y honestamente. Es decir, la gente vivir de su trabajo y vivir de sus posibilidades, que son sus recursos de paisaje, que son sus recursos de costumbres, que por desgracia se están perdiendo. Porque esta globalización de la que tú mencionabas, tiene de bueno, sí, el que rápidamente, antes a micrófono cerrado hablábamos de un proyecto, que no voy a decir nada porque imagino que después hablarás tú, que bueno, que eso es maravilloso y se puede hacer por la globalización, pero desde el punto de vista de la perspectiva política no esperemos que venga nadie. ¿Quién va a venir a salvarte? Aquí vendrán a hacer negocio cuando sea negocio, y hay de nosotros, si somos tan inútiles, que el negocio que nosotros tengamos tengan que venir otros de fuera a hacérnoslo y a explotarnos y a llevarse los recursos y plusvalía. Hay de nosotros. Entonces, el principal recurso de los españoles está en su propia historia, en su propio paisaje, en su propia tradición, en su propia cultura y en su cabecica. Pues las cabecicas que funcionen y saquen alternativas. Ahora, estaba pensando, yo sí me voy a mudar de una ciudad a otra, voy a tener un montón de inconvenientes, ya la mudanza misma, todo eso me implica realmente algo que no me gustaría hacerlo, ¿no? Porque de repente estoy obligado a cambiar de ciudad. Entonces, la pregunta sería, ¿esa deslocalización industrial solamente beneficia a esas empresas o tienen también algún tipo de contrariedad por esa deslocalización? Pues imagino que tendrán algunas, sobre todo a nivel personal de la gente que lo compone. Los que la dirigen creo que no, porque afortunadamente o desafortunadamente, para el que tiene dinero, no hay ningún lugar del mundo que no le sea asequible. Entonces, respecto a la desconexión del grupo al que pertenezcan, pues yo no sé, a veces quizás que para mucha gente la compensación económica vale por lo que pierda de otras. Afortunadamente aún seguimos habiendo personas que consideramos que la calidad de vida no está en disponer de una renta de 10.000 euros mensuales, sino que a lo mejor está en la posibilidad de que yo hace 5 minutos estuviese en mi campo con mis animales y oliendo a tierra y limpiando el cactus que trasplanté el otro día, y ahora pueda estar hablando a ti y dentro de una hora puede estar sentado ante un ordenador escribiendo pues el libro en el que ahora ando trabajando. Eso es calidad de vida. Y que luego a las 9, si Dios no lo remedia o no lo impide, perdón, pues voy a ir a tomarme unas copas con mis queridos amigos del alma, que llevo ya 27 años reuniéndome todos los jueves en lo que llamamos graciosamente la oración de la tarde. Ahora, digamos, la anteúltima pregunta acerca de este tema sería, que también es muy importante, esos países hacia donde se deslocalizan esas multinacionales, al fin y al cabo, ¿esos países se benefician o se perjudican? No, está claro que se benefician porque el nivel de renta sube, se va a beneficiar un pequeño grupo muy reducido, de los que ya eran grandes y poderosos van a ser más grandes y más poderosos, pero también unas migajas. Si tú estás comiendo en una mesa chiquita, las migajas que se caigan de la mesa chiquita
para un gato basta, pero si somos 150 los gatos que estamos miau, miau, miau debajo, pues si la mesa es grande y el banquete es mayor, pues más posibilidad tenemos. Entonces, en ese sentido, sí. Lo que ocurre es que no nos engañemos, y nosotros los españoles deberíamos de mirar atrás y saberlo. A veces se confunde el desarrollismo con el desarrollo. Un desarrollo es cuando se hace una mejora integral, pero sin posibilidad de vuelta atrás. Es decir, tan abierta, tan completa, tan pragmática, que siempre vaya hacia adelante, lenta, porque no tiene por qué ser rápida, porque, bueno, rápido fue la revolución industrial, porque lo requería el momento, pero tal como está en la situación actual, y no me refiero a la maldita crisis, sino a la situación del mundo, a la situación real de superpoblación del mundo, de falta de recursos, de descapitalización, de todo lo que quiera. Un desarrollo integral y un desarrollo que pueda permanecer, es que no me sale en este momento la palabra, maldito jodido médico alemán este que nos tiene, pero eso es el plantear un avance siempre sobre las posibilidades, nunca sobrepasando las posibilidades que hay, y siempre salvaguardando el fondo que hay hay un fondo humano, hay un fondo cultural, que el fondo económico no prevalezca sobre eso, porque en nombre de la economía, sabes tú las aberraciones que se están haciendo, que cuando la gente se dé cuenta ya no va a ser tiempo de volver atrás. Ve tú ahora en un país emergente como es ese querido Brasil, los disparates que se están haciendo en nombre del desarrollismo. Es que se están cargando una media diaria de lo que sería la región de Murcia de selva de la Amazonía, que es el pulmón del mundo. Y cuando se acabe el pulmón, ¿para qué te van a servir las perras? Por suerte parece ser que ambos dos estamos sanos, pero si estuviésemos, Dios no lo quiera, con un cáncer de pulmón que nos quedara 15 días, ¿para qué queríamos todos los dineros del Banco de España y del banco de la señora, ¿cómo se llama la alemana? Que se me ha olvidado. Merkel. Esa, la señora Merkel. Para terminar entonces con este tema, en tu concepto, vos dirías entonces que esto de la deslocalización industrial en pleno siglo XXI es un ejemplo de colonización vergonzante y aberrante. Si no le quieres poner esas palabras que a algunos les podrían escandalizar, pero sí, en el fondo realmente eso es lo que yo te he dicho antes, el viejo vicio de la raza humana, de aprovecharse siempre del inferior, ¿a costa de qué? De lo que sea. Entonces, hoy lo puedes llamar descolonización, antes de ayer se llamó, o sea, deslocalización, perdón, antes de ayer se llamó descolonización, antes de anteayer se llamó abolición del esclavismo. Todos sabemos que si una ley decía que ya no hay esclavos, ¿y cómo llamaba al que estaba pendiente las 24 horas de que le dijera en mente que porque ya no llevaba la S y el clavo marcado en los carrillos como se hacía en España? Por cierto, una cosa, no sé, quizás que muchos de nuestros telespectadores no sepan que en España la esclavitud ha sido la real, la jurídica, ha sido efectiva hasta bien entrar el siglo XIX. Oficialmente la Constitución de Cádiz la abolió, pero no olvidemos que una de las mayores fortunas de España, por cierto, muy apegada a la Santa Romana Iglesia, que incluso lo han querido canonizar, creo que incluso es beato, señor Marqués de Comillas, López Bru y López Bru, hizo todo su ingente y enorme caudal de dinero sobre la sangre de los negros que se traía de África. Pero claro, esas son pequeñas cosas que hay que tapar. Milton, hay que barrer un poquito, levantar la alfombra y meter las barreduras debajo de la alfombra. Ya está, y todos están contentos, están felices. Muy bien, muchísimas gracias, sí, una vez más. Y terminar otra vez nuestro programa de hoy, como lo hicimos hace muy poco, hablando acerca de esos niños explotados en el mundo, que no debería ser bajo ningún punto de vista, porque, como les decía hace 15 días, niño explotado
Infancia robada. Hasta la semana que viene.